Buenas tardes, mi grupo está conformado por María José Niño, Valentina González, Alejandro Pinzón y quien les habla, Angie Mondragón. Nuestro tema de exposición es responsabilidad social y salud, artículo 14. Bueno, los objetivos de esta exposición son dos objetivos principales. Uno de ellos es saber conocer las responsabilidades compartidas del Estado y los distintos sectores de la sociedad, pues en base al desarrollo social y la salud. Ser capaces de analizar prácticas sociales que puedan desembocar en explotación o situaciones que afectan en la salud pública. Bueno, ahora el nivel de sanidad más elevado posible como un derecho fundamental. En el artículo 25, en el párrafo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que la asegura, así como su familia, la salud y el bienestar. Y en especial es la alimentación, como el vestido, la vivienda y pues una asistencia médica y los servicios sociales que son necesarios. También podemos decir que la OMS del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, ni religión, ideología, política o condición económica o social. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la salud y el impacto de las condiciones sociales y globales de vida. Bueno, respecto de los derechos humanos, la igualdad entre sexos y la seguridad mundial. Estas son iniciativas éticas ratificantes. La definición de la salud expuesta en la Constitución de la OMS y el reconocimiento de la salud es como un medio para alcanzar otros objetivos de desarrollo y así al mismo tiempo como un fin en sí misma. Ahora tenemos cuatro aspectos del desarrollo que son, bueno, el primero es que la pobreza afecta negativamente en grandes capacidades humanas esenciales, incluida la salud, pues la mala salud afecta de modo desproporcional a los pobres y los problemas súbitos de salud sumen a los pobres en un grado aún mayor de pobreza. El segundo aspecto de desarrollo habla sobre que es necesario reducir el exceso de mortalidad y morbilidad que sufren los pobres tanto en los países ricos como en los países pobres. El tercero habla sobre la salud, es sensible al entorno social y a los determinantes sociales de la salud. El cuarto habla sobre las desigualdades entre hombres, mujeres, religiones, grupos étnicos, las zonas urbanas, rurales y también la condición jurídica. Bueno, a continuación tenemos deber, obligación, responsabilidad y cómo los contraen los individuos, los grupos y las instituciones. Bueno, los individuos, los grupos o las instituciones pueden contraer deberes, responsabilidades u obligaciones de distintos modos. En el caso de los individuos, sus deberes, responsabilidades y obligaciones pueden definirse mediante leyes estatales o normas y reglamentaciones que se rigen para los miembros de un grupo determinado. En los contextos caracterizados por la existencia de grandes disparidades en el poder social, político y económico. La protección del derecho fundamental al máximo nivel de salud posible obliga a los individuos, los grupos y las instituciones a proporcionar toda la asistencia que se encuentre dentro de sus posibilidades. Bueno,
También tenemos las responsabilidades de las administraciones y los distintos sectores de la sociedad. Las condiciones que caracterizan dicho contexto tienen consecuencias para las responsabilidades específicas de cada persona o institución interesada. Lo habitual es que el grado de responsabilidad aumente a medida que se tiene mayor control sobre la situación. Responsabilidades de las administraciones públicas. El gobierno del Estado tienen la obligación principal de defender y proteger los derechos de los ciudadanos. Asimismo, pues es responsable de crear el entorno adecuado para maximizar las contribuciones de otros sectores al momento de los derechos fundamentales. Responsabilidades sociales del sector sanitario y la profesión médica. En el juramento médico que figura en la Declaración de Ginebra, 1948, 1968, 1983, 1994 y 2006, y el Código Internacional de la Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, se enumeran los deberes de los médicos, las enfermeras, los dentistas y cuidadores o trabajadores de la asistencia sanitaria que tienen pues la responsabilidad similar o pues en este caso todos los profesionales en el área de salud, las responsabilidades sociales del sector privado y la industria. Independientemente de la naturaleza de los productos que elaboren o de los servicios que ofrezcan, las industrias tienen responsabilidad ética de velar por los intereses de la sociedad. Esta responsabilidad debe compartirse de conformidad con los principios relevantes de la justicia y la equidad. Bueno, en salud y retos contemporáneos para la justicia mundial, las grandes desigualdades existen a escala mundial en la presentación de la asistencia sanitaria obligan a plantearse y cuestionarse relaciones con la igualdad y la justicia mundial. Como primer aspecto se tiene en cuenta el acceso a los medicamentos y servicios sanitarios básicos. Bueno, pues acá se tiene como tal un dato que más del 33% de la población mundial carecen de acceso a los medicamentos básicos. Más de la mitad de dicha población vive en regiones más pobres, tales como África y Asia. Eh, Como segundo factor, tenemos que la pobreza, la pandemia del VIH y el SIDA. Bueno, en esta, el VIH y el SIDA se extiende con mayor rapidez en países pobres y entre la población más desfavorecida. Este ejemplo es visible y paradigmático, ilustra la conexión existente entre la pobreza y la enfermedad general. Bueno, seguimos con el estándar de asistencia en la investigación sanitaria internacional. Los países en vía de desarrollo atraen a investigadores procedentes de las regiones más ricas del mundo y son el banco de pruebas de numerosas empresas farmacéuticas. Si bien estos países necesitan que la investigación les ayude a combatir las enfermedades que los asolan, las desigualdades en los recursos generan un verdadero riesgo de explotación en las investigaciones financiadas desde el extranjero. Seguimos con la protección de los colectivos vulnerables. En los documentos finales de la Cumbre Mundial del 2005, se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas que expresan una resolución del Estado de miembros de seguir avanzando en la promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo. Esto lo hablan en el párrafo 127. También hablaron de prestar especial atención a los derechos humanos de las mujeres y de los niños y no comprometernos a promoverlos
de todos los medios posibles y reconocer las necesidades de que se garantice a las personas con discapacidad el disfrute pleno de sus derechos sin discriminación alguna. Eso lo hablan en el párrafo 129. Seguimos con las prioridades de la investigación. La financiación de las investigaciones sanitarias a nivel mundial se ha centrado claramente en las necesidades de la minoría más acomodada, hasta el extremo de que el solo 10% de los recursos destinados a la investigación se dedicara a tratar las necesidades de los países en desarrollo. Seguimos con proporcionar servicios de asistencia sanitaria. Más allá de las fronteras nacionales, la emigración de los médicos y otros trabajadores sanitarios han alcanzado unas proporciones alarmantes. Los países en desarrollo están perdiendo constantemente profesionales sanitarios en beneficio de los países en desarrollo, puesto que estos les ofrecen mayores salarios y ventajas. Y terminamos con trasplantes de órganos y turismo médico. Las diferencias de renta a nivel mundial también se ponen de manifiesto en el trasplante de órganos de los pobres a los ricos. La industria de turismo médico ha generado una cortina de humo que esconde las injusticias relacionadas con la explotación transnacional. Ahora empezamos con el artículo 15, que es el aprovechamiento compartido de los beneficios. Comenzamos a hablar de la justicia mundial como base para compartir los beneficios de la ciencia y la investigación científica. La mayoría de los beneficios de la ciencia se distribuyen de modo desigual a causa de las asimetrías estructurales entre países, regiones, grupos sociales y sexos. A medida que el conocimiento científico se ha convertido en un factor crucial en la producción de la riqueza, su distribución se ha ido volviendo más desigual. Los principios de la justicia mundial deben ocupar un lugar central en las iniciativas científicas. A continuación hablaremos sobre los instrumentos internacionales sobre el aprovechamiento compartido de los beneficios, donde se han elaborado múltiples acuerdos internacionales y otros documentos bajo los auspicios de organismos internacionales interesados en aumentar las oportunidades de compartir los beneficios de los avances científicos y las investigaciones. Uno de los ejemplos es el artículo 19, que habla sobre la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, y otro podría ser en el 2000, donde la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1999. A continuación, hablaremos sobre los modelos de acuerdos de aprovechamientos compartidos de beneficios. En esta parte se examinan distintos modelos de acuerdos de aprovechamientos compartidos de los beneficios y las conclusiones que se pueden extraer tanto de las iniciativas que han tenido éxito como las que no. Mediante una evaluación de acuerdo podremos descubrir las medidas que pueden tomar los gobiernos para poner los beneficios de la ciencia y la investigación al alcance de los pobres. Empezaremos con el punto de las opciones justas, igualitarias para los participantes en investigaciones. Acuerdos para compartir los beneficios médicos, científicos, derivados de la participación de personas en proyectos de investigación sanitaria. El segundo será la biopiratería y el aprovechamiento compartido justo de los recursos en la parte genética. El genoma humano hace parte del patrimonio común en la humanidad. Los científicos, los gobiernos y las industrias deben encontrar el modo de que los avances científicos y tecnológicos contribuyan a progresar social y económicamente.
no solo en países desarrollados, sino los países que están en proceso de desarrollo. En la tercera parte serían los patentes y las propiedades intelectuales, donde hay que dotarse de medios para proteger los derechos de propiedad intelectual y asimismo el tiempo. Poner en descubrimiento e innovación el alcance del público, sobre todo de los colectivos que más lo necesitan. Por ejemplo, según la declaración de OA, el acuerdo sobre los acuerdos sobre la OMS, donde se debe y tiene que interpretarse y emplearse sin vulnerar el derecho de los miembros de la OMS para proteger la salud pública y en especial fomentar el acceso a todas las personas a los medicamentos. La cuarta sería las opciones válidas para fomentar el acceso justo y equitativo a nuevas modalidades terapéuticas y de diagnóstico productivos derivados de sí mismas, para garantizar una disponibilidad de los nuevos productos e innovadores, así como suministros continuos basados en calendarios o funciones de las necesidades de sus destinatarios. Pueden exportarse algunas vías, como por ejemplo la fabricación de versiones locales y la concentración de acuerdos de patentes y licencias. Gracias.